Buenas tardes a todos. Soy Isabel Cristina Giraldo, coordinadora de jornadas profesionales de la Filpo. Les agradecemos su compañía el día de hoy en esta octava sesión de Adopta una librería. Los libreros colombianos recomiendan que se realice en el marco de la Filpo en casa. El día de hoy nos acompañan las libreras Viviana Reyes de Leme y Leeré de Yopal, Mariela Guerrero de Librería Camino a Casa de Pasto y el librero Santiago Díaz de la Librería Central de Bogotá. Antes de pasar las preguntas que le voy a realizar a los libreros, quisiera contarles un poco qué es Adopta una librería. Adopta una librería es una campaña de financiación colaborativa que busca convocar a la ciudadanía para apoyar a 47 librerías de diferentes regiones del país. Los invito a visitar la página web de la campaña en www.camlibro.com.co/adopta una librería para que puedan conocer más en detalle cada una de las 47 librerías de la campaña. Ahí pueden ver la página web que les comento, una información general de la campaña, cómo participar o hacer su aporte para apoyar a las librerías y un directorio de la A a la Z, donde encuentran cada una de las librerías y los datos básicos, ¿no? Como la ciudad, la dirección, la página web, el contacto, con el correo de contacto también y otros datos importantes. También quisiera presentarles, no sé si puedan ver en este momento, quisiera presentarles también las ciudades de las librerías. Entonces, como pueden ver en este gráfico, aquí están las 47 librerías seleccionadas. Tenemos pues muchas de Bogotá, pero también tenemos de Medellín, de Armenia, de Barichara, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cajicá, de Cartagena, de Chía, del Retiro Oriente Antioqueño, de Ibagué, de Montería, de Pasto, de Pereira, de Subachoque, de Tunja y de Yopal. Bueno, entonces ahora sí voy a pasar a las preguntas a nuestros libreros del día de hoy. Voy a dejar de mostrar esto y les voy a presentar entonces a nuestros libreros. La primera pregunta que les voy a realizar es una que hizo el público hace unos días y que no pudimos realizar, y es sobre el perfil de sus librerías. Cuéntenos cuál es el perfil que tiene cada una de sus librerías y si este perfil ha cambiado en el tiempo. Si cambió, qué fue lo que influyó ese cambio. Entonces voy a empezar con Viviana Reyes de Léeme y Leeré. Viviana, ¿cuál es el perfil de tu librería? Dime. ¿Puedes volver a empezar, por favor, Viviana? Gracias. Isabel, gracias por la invitación, gracias por estar todos conectados acá apoyando las librerías. ¿Qué te puedo contar? Léeme y Leeré de Yopal es una librería independiente, especializada en literatura infantil y juvenil. Digamos que la estética que maneja la librería lo que busca es que el componente artístico e ilustración de los libros sea más del 70% para los chicos. Y así empezamos ya hace 5 años, digamos en que hemos avanzado, que era lo otro que nos preguntabas, era ya pasar a ser una librería que tenemos programado para abrir con un espacio nuevo en el aeropuerto, sin perder digamos que sí, se puede decir la estética de la librería, que ser una librería independiente con un componente de literatura iberoamericana, también sobre todo ilustrados, siempre buscamos que los libros sean como obras de arte para acercar a los lectores acá en Yopal, y eso es lo que ha ido evolucionando la librería. Esperemos que pues esto pase y podamos abrir esos libros en el aeropuerto, una librería universal y no solamente infantil y juvenil. Muchas gracias, Viviana. Cuéntanos, ahora Mariela de Pasto, cuéntanos cuál es el perfil de tu librería. Bueno, Camino a Casa nació como una librería infantil y juvenil y sigue siendo una librería para niños y jóvenes. La fortaleza es esa, toda la infraestructura es esa, para niños y jóvenes. Tenemos, lógicamente, porque como los niños llegan con sus padres, tenemos un área muy buena de literatura general.
y es como lo que se ha mantenido y hemos tratado de mantenerla, porque somos la única librería infantil y juvenil que existe en Pasto, es decir, las otras son generales y esta se ha ido posicionando como una propuesta diferente para la ciudad. Muchas gracias, Mariela. Ahora, Santiago, de la Librería Central de Bogotá, cuéntanos cuál es el perfil de tu librería, bueno, de la Librería Central. Bueno, pues la Librería Central fue fundada en 1936 por un poeta mexicano. En ese momento él venía desempeñando labores de diplomático. Se llamaba Gilberto Owen. Él funda la librería y le da el nombre del año, precisamente 1936, pero 14 meses después él se ve en la necesidad de regresar a su país, a seguir cumpliendo con sus funciones y le vende la librería a un austriaco, se llamaba Paul Wolf, y este hombre la tiene en su poder hasta el año 46, 45, 46 más o menos. Él fallece y ahí es cuando llega la familia Ungar, Hans Ungar y Lily Blair y la acogen y hasta el día de hoy pues son sus dueños. ¿Ha cambiado con el tiempo? Sí, bastante. Yo creo que en esos primeros años de la librería central, el sitio era uno de los puntos de encuentro cultural obligados en Bogotá. Se encontraba en el centro. Entonces eso permitía que tuviera un gran alcance con todas las actividades, tanto a nivel político como artístico también. Luego se mudan al norte. Ahorita estamos en la calle 94 y bueno, desde aquí el enfoque ha cambiado. Lo que se mantiene, yo creo, es esa esencia de la librería clásica, tradicional, en donde la persona entra e inmediatamente se siente acogido, se siente bienvenido. Creo que eso es algo de lo que hemos intentado mantener con fuerza. Gracias, Santiago. Aprovecho y te pregunto, siempre leemos que la Librería Central es una de las más antiguas. ¿Cuál sería la más antigua entonces? Bueno, si la librería central no estuviera solita en esta categoría como la más antigua, eh, la que le estaría quitando el trono, por así decirlo, sería la librería mundial que estaba ya existiendo como desde finales de los años 20 en Bogotá. Bueno, se podría decir entonces que la librería de Mariela y de Viviana son entonces librerías especializadas. La librería central, pues no es especializada, comenzó como especializada, pero digamos que también tiene unos catálogos muy especiales. ¿Podrían decirme cuáles son las ventajas, Viviana, de tener una librería especializada? ¿Cómo fueron esos criterios para escoger el tipo de librería que querías tener en tu ciudad? Y si era por gustos personales o interés del mercado, ¿cómo fuiste encontrando esa especialización? Bueno, yo creo que el Miller se forma, bueno, primero por una necesidad, igual que como en Pasto, acá somos la primera independiente infantil de la ciudad. Y yo creo que fue cogiendo una forma porque tenía un criterio. Lo primero que quería era que en la librería estuviera, pues reinara el libro impreso e ilustrado, ¿sí? Pero que sobre todo eso fueran referentes literarios y Premio Nobel de Literatura infantiles para empezar a hacer una sociedad lectora, porque nosotros, bueno, digamos que Casanare no, digamos que nuestra parte cultural es más hacia el folclore, hacia la tradición oral, pero digamos que en la parte de literatura no, pues digamos que no es un fuerte marcado ni tenemos muchos referentes literarios. Así que la idea era empezar a hacer escuela y para eso, qué más que empezar por los clásicos, pero los clásicos desde las versiones que han marcado, han sido referentes para los nuevos escritores e ilustradores infantiles. Entonces, digamos que ese fue un criterio y el segundo fue que pues, siempre queríamos estar rodeados de los mejores y ahí es donde entra, digamos, a jugar la asociación de libreros, porque esa es la primera parte que me acerco, donde está, digamos que cada uno tiene su fuerte y su especialidad. Gracias a eso, pues conocemos a Babel, que Babel Editores para nosotros es un referente,
Muchas veces dicen, es que se quieren parecer a Babel. Genial que en Yopal hubiera un Babel Editores, porque han hecho toda la escuela, son libreros, son editorial, y el acompañamiento cultural y literario que hacen a los proyectos de provincia como Léeme y Leeré es muy importante. Entonces, digamos que esa es la estética que se quiere llegar a ese punto, ¿sí? Lo que sí tenía claro es que hay dos cosas que no quería tener, eran libros muy comerciales, ¿sí? Y, y que, no, y que fuera un juguete en forma de libro. O sea, eso era clarísimo porque necesitábamos saber qué era el libro impreso, apropiarnos y hacer parte de nuestra cultura a la cultura escrita. Así que ese fue el ejercicio que se hizo para poder ir especializándonos y de esa misma manera ahora pasar a hacer una librería universal, pues se van a mantener los mismos criterios, librerías independientes, bueno, siempre vamos a tener un fuerte librería de editoriales, pues que digamos que tienen un mercado y que tienen los títulos y los referentes de los clásicos de siempre, hay que también manejarlos, pero sí siempre se trata del 70-80% de las editoriales son editoriales independientes iberoamericanas y sobre todo colombianas. Muy bien, Viviana, Mariela, cuéntenos cuáles son las ventajas de tener una librería especializada en una ciudad como Pasto. Bueno, nuestra librería nace, bueno, nosotros tenemos una fundación que trabaja para el proceso, se llama Fundación Quilcay, que trabaja para la formación de lectores y escritores desde hace ya 13 años. Con la fundación empezamos y con pues, las entidades públicas, empezamos a hacer la Feria del Libro de Pasto. Y eso nos llevó a ver, a captar que Pasto necesitaba una librería especializada. Además, pues con la fundación hacemos talleres permanentes con docentes, bueno, en instituciones educativas y llevábamos la fundación tiene una librería, una biblioteca especializada, también una sala infantil. Entonces, todos nos decían, ¿dónde compramos los libros? ¿Dónde compramos los libros? Entonces, en este ir y venir de ferias del libro en Bogotá, de, de hacer las ferias aquí, María Osorio de Babel me decía, Mariela, ponga la librería, póngala o se la van a poner. Entonces, ella vino, nos visitó, vio las opciones, me dijo, hágale, y ella fue un gran, pues yo creo que es la madrina de muchas librerías infantiles que hay en Colombia, que nos ha empujado para que formemos estas librerías. Entonces, es una ventaja para mí, yo la veo maravillosa porque el poder acercarnos tanto a las instituciones educativas como a la gente que no está dentro de la institución, con libros diferentes, la gente va y dice, ay, yo pensé que esto era chiquitico, que aquí, bueno, que no iban a encontrar nada. Entonces, siempre hay una sorpresa cuando la gente va por primera vez y los clientes ya formados que van, es que no solo niños compran, no solo los padres con niños compran libros, sino estudiantes de diseño gráfico. Hay 2 facultades aquí, entonces ellos nos visitan con mucha frecuencia y llevan, y ellos saben lo que buscan calidad, entonces eso es maravilloso. No, así es. Gracias por mencionar a María Osorio como madrina. Muchos lo piensan y lo pensamos, así que María Osorio, si nos estás viendo, te queremos. Santiago, cuéntanos cuáles son las ventajas de tener como un catálogo especializado, en el caso de ustedes, en arte. No sé si quieras ahondar un poco más en qué otros catálogos tienen. Bueno, realmente nosotros intentamos ofrecerle a nuestro público una selección bastante generalizada, por así decirlo. No nos enfocamos solo en un área, sino que intentamos tener lo mejor en cada una de las áreas. Sin embargo, uno siempre va a tener unas de preferencia y uno como librero va a escoger unas más que otras. En mi caso,
literatura universal, literatura colombiana, poesía y arte. En arte, lo que intentamos tener, o por lo menos lo que yo intento tener siempre para ofrecer a la gente, es un catálogo amplio en oferta local. Libros que hablen sobre historia del arte colombiano, libros que hablen sobre biografías de artistas, sobre movimientos y demás, todo por ese lado. Yo creo que en la librería central lo que destaca un poco más allá del catálogo de libros que ofrecemos es su conexión con el arte en cuanto a que es la única librería con su propia galería, la Galería de Arte El Callejón, que fue de las primeras galerías en Bogotá y creo que de las primeras en Colombia. Esta la fundó Casimiro Eiger en compañía de Hans Ungar hacia el año 47, antes del Bogotazo, porque en ese año hay una anécdota tremenda que es al lado de la librería se encontraba el edificio del Tiempo y cuando estalló pues el Bogotazo como tal, los periodistas abrieron un hoyo en la pared de la galería, se metieron por allí, pusieron un mueble y se escondieron. Y bueno, Hans Ungar pudo prestar la cara para que no se metieran a hacer fechorías allí. Yo creo que ese es el toque de la librería, ¿no? Como esa posibilidad de espacios que puede ofrecer. Muchas gracias, Santiago. Como ustedes saben, este programa se llama Los Libreros Colombianos Recomienda. Eh, Porque siempre que piensas que le preguntarías a un librero, lo primero que se te ocurre es ¿qué libro me recomiendas? Entonces voy a empezar con Viviana. Viviana de Léeme y Leeré de Yopal. ¿Qué libro nos recomiendas hoy y de qué editorial? Bueno, el libro que recomiendo hoy es este libro que es un diccionario bibliográfico ilustrado de Cortázar, de este referente pues de siempre. Em, es una conmemoración que hizo Alfaguara para el centenario de su nacimiento, ¿sí? Lo hizo Aurora Hernández, que fue su viuda y la que siempre veló por toda su obra. Y Carlos Álvarez, que también es un editor español, que hicieron un trabajo bellísimo junto a, a este diseñador Sergio Kerner, que es un diseñador argentino, ¿sí? Porque es muy recomendado porque este álbum bibliográfico tiene unas páginas bellísimas de textos, fotografías, eh, y como su autor, esta biografía muestra mucho de ese escritor, pero también ese ser humano. Entonces me parece un texto que es muy fácil de leer. Es una manera diferente de contar una historia. No tiene cronología y como le gustaba, pues a Cortázar se puede leer cuando quiera, como quiera, ¿sí? El texto. Y lo que más me parece interesante es que para mí siempre ha sido como una galería portátil porque tiene fotografías, libros, cuadros, muchos recuerdos pues de este ser humano que es un gran referente para Iberoamérica. Y en estos tiempos pues de aislamiento y de tanto silencio, yo creo que todos somos un diccionario autobiográfico, ¿cierto? Cada uno tenemos unas palabras que no, unos conopios que nos hacen, que han hecho parte de cada uno de nuestros capítulos de la vida. Y bueno, las buenas palabras hay que ponerlas de moda y qué chévere que esto recuerda palabras en un texto tan sencillo como la familia, los amigos, los lugares, ¿sí? Y pues qué bueno que nos hayamos reestructurado en ese tiempo de aislamiento y usamos un diccionario maravilloso. Me parece muy inspiracional el libro, me gusta hasta el olor del texto, a veces dicen a mí, ¿por qué no se me ocurrió hacer algo de esta manera? El gramaje, el papel, el color, a mí ese collage entre lo real y la fotografía y un par de textos manuscritos que hay dentro del libro me parece pues genial, me parece bellísimo. Es un libro generoso en sensibilidad, en emociones, en recuerdos.
y lo que decía, pues en palabras que aparentemente no dicen nada, pero las buenas palabras pues no cuestan nada, pero valen mucho, ¿no? Entonces, las he recordado durante este tiempo de aislamiento, como les decía, y espero que terminada la cuarentena, pues cada uno miremos cómo está ese diccionario autobiográfico que es nuestra vida. Ese es mi recomendado. Gracias, Viviana. Mariela, de la librería Camino a Casa de Pasto, ¿qué libro nos recomiendas hoy y de qué editorial? Bueno, hablemos primero de la editorial. Enrique Lara creó hace mucho tiempo una editorial bellísima que se llama Gato Malo. Aquí tengo algunos títulos de Gato Malo. A ver, ahí sí. Está Los Dirigentes, que hace referencia a la feria que tenemos en mayo, que es Paula Bocio nos dio el nombre para la feria. Pues está Los Temerarios, que es bellísimo, que es escrito por Enrique, que se llama Lejos de los ojos, cerca del corazón. Bueno, son varios. Circo de Pulgas. Otro bellísimo de nuestra querida Amalia Satizábal, Emma y Juan. Este es El Patito Cuac. Un día de lluvia. La pelota. Y queremos, perdón que se me cayó, me voy a agachar a recogerlo. Tranquila, Mariela. Y del que quería hablar hoy. ¿Por qué quiero hablar de este libro? Este libro me encanta porque bueno, en primer lugar porque es de un autor ecuatoriano, que es Marco. Marco es el ilustrador y creador de la historia, Marco Chamorro, y es esa historia de ese personaje que existe en todas las ciudades del mundo. Ese personaje que es el distinto, el que algunos le tienen miedo y otros se le burlan. Es ese personaje. Este es un maestro de brocha gorda que decide no quedarse encasillado, se sale de la cuadrícula. Es un personaje, mírenlo, aquí va desnudo. Entonces, ese personaje que no cuadra en la cabeza de la gente de un pueblo, de una ciudad. Esta es una ciudad grande. Y él es una belleza porque desata toda su emoción, toda su creación en las paredes. Y hay momentos en que se siente triste porque tiene que volver a pintar dentro de un marco, como se le hace a los niños. No se salga de la línea. Y él se sale de la línea. Él intenta, dice, pintar de arriba abajo, de derecha a izquierda, pero su corazón está tan lleno de vida que se sale nuevamente. Es una belleza, a mí me llena de emoción, además porque es un ser humano tan lindo como lo pinta Marco. Además, Marco también es un ser humano hermoso. Siempre creemos que los niños tienen que hablar de cosas rosas, y no, de esto se trata la literatura infantil, de poder conversar con los niños de estos personajes que habitan en nuestras ciudades, que tienen toda una... y que nada les importa. Es un camino que recorre esta imagen me parece bellísima. Es un libro diferente, de un personaje diferente, donde él dice donde él siente que no lo dejan de mirar, pero que nada le importa.
Es un libro bellísimo. Además tiene, cuando uno abre el libro, las cápsulas, es todo el recorrido que él hace por la ciudad. Entonces es bellísimo, Precioso. es una edición muy linda. Todo lo que edita Gato Malo me encanta y tratamos como siempre de mostrarlo, porque son las editoriales independientes, no son reconocidas en nuestras ciudades pequeñas. La gente siempre se va por las reconocidas, las grandes. Entonces, es mostrarle a nuestro público que hay otras editoriales que nos ofrecen cosas maravillosas y cosas diferentes. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias por la descripción del libro. Estoy segura que a los seguidores les va a interesar muchísimo los dos libros que han recomendado ustedes. Ahora voy a pasar con Santiago de la Librería Central. Santiago, cuéntanos qué libro recomiendas y de qué editorial, Santiago. Bueno, gracias. Yo tengo como recomendado un libro que a mí personalmente me gusta mucho. En el momento en que lo leí me sorprendió por la contundencia eh, de la voz de esta escritora. Estoy hablando del libro Niebla en la Yarda de Estefanía Carvajal. Este libro lo edita Angosta Editores, que es una editorial independiente de Medellín, fundada por Héctor Abad Facio Lince. Sus diseños los hace otra editorial independiente dedicada a temas de diseño, que es Mesa Estándar. Me gusta muchísimo, sobre todo porque los libros son muy amistosos para el lector y son fáciles de cargar, son muy amenos para el ejercicio de la lectura. Bueno, este libro, Niebla en la Yarda, es la historia, o mejor, es la descripción de tres historias que corresponden a sujetos que tuvieron que pasar sus días de presos en cárceles norteamericanas. Estefanía lo que hace es explorar la historia de estos tres personajes y conforme nos va contando las razones por las que terminaron ellos en esta situación, uno se va, digamos que, conectando mucho con los personajes, porque se da cuenta uno que estos tipos generalmente terminan en este tipo de situaciones simplemente porque no intuyeron algo bien o porque tomaron una mala decisión en un momento determinado. Los tres personajes en este libro son Asdrúbal Brid, un cartagenero, eh, Javier Marulanda Vélez, antioqueño, y un hombre al que le llamaban el Lince. De él nunca sabemos nombre, pero es, creo que yo, uno de los personajes más interesantes aquí. Estefanía escribe este libro, creo que con 22 años. Era una tesis de grado. Se gana el premio a mejor tesis del Círculo de Periodistas de Bogotá, en ese momento con otro título, Tras rejas extranjeras, si mal no recuerdo. Y un periodo después, pues los editores de Angosta se fijan en, en esto y lo publican. Las primeras ediciones del libro tienen algo curioso y es que originalmente eran 4 historias, pero uno de los personajes no quiso aparecer en el libro. Angosta, la gente de Angosta ya tenía todo en imprentas y digamos que la solución más ecológica posible que encontraron fue cubrir de tinta las últimas páginas. Entonces, esas primeras ediciones del libro, si uno las abre, están así sombreadas. Me parece también un detalle bien bonito. Ya después de la reedición, pues obviamente se pierde. Este es un libro, yo creo, ideal para la persona que gusta mucho del género de la no ficción. Creo yo que la crónica que trabaja Estefanía Carvajal en este libro es de una potencia tremenda
y uno realmente disfruta de la lectura, porque en última se siente leyendo una novela. Es muy, muy potente. Pues muchísimas gracias por la recomendación de sus libros. Ahora quisiera preguntarles qué es lo que más extrañan de la librería en estos momentos de confinamiento. Viviana. Bueno, lo que más extraño de la librería es, bueno, primero tener los libros cerrados porque no tenemos un espacio para que los chicos vayan a leer y es gratuito en la librería. Es un modelo que hemos tomado, como decíamos, de María Osorio, que nos enseñó a ser muy generosos. Entonces ese espacio, pues hace falta como el abrazo, el intercambiar dulces por libros, por gomitas, que es lo que hacemos en la librería. Pues también uno siente, yo siempre he creído que cada vez que abro la librería tengo las llaves de mis sueños en las manos, entonces me he sentido como vacía un poco y a veces un poco desmotivada también pues preocupada como todos, pero siento como que no está ese espacio de encuentro a partir de los libros que es tan gratificante, sobre todo para la energía de la humanidad que son los niños. Entonces, digamos que eso es como lo que más extraño y pues toda la dinámica, hablábamos antes de conectarnos con Marielita que decíamos, bueno, estamos siempre en una dinámica viendo qué hacemos, cómo sostenemos la librería y bueno, tuvimos que parar y como cerrar un libro y dejarlo ahí un momento mientras revisamos otras cosas para ver de verdad cómo continuamos. Entonces, eso es lo que más extraño de la librería. Gracias, Viviana. Mariela, cuéntanos qué es lo que más extrañas de la librería y si quieres también háblanos un poco de tu función como persona a cargo de las ferias del libro de Pasto y de Ipiales. ¿Qué extrañas de tener la librería cerrada y de no poder realizar esta feria? Bueno, creo que como la casa nuestra, la casa donde está la librería, comparte espacio con la fundación y con un café que se llama Tres Escobas, que es especializado en Harry Potter. Entonces, toda la actividad diaria, todos los días, el movimiento, la gente, los talleres con los niños nos hacen mucha falta, nuestros chiquitos, porque solo estamos trabajando con niños de 3 a 7 añitos. Entonces, son los niños, son es decir, estar con ellos ellos nos regalan vida. Entonces, nos hace mucha falta eso. Y, por ejemplo, la Feria de Mayo, que es especializada, los dirigentes, que es especializada en público infantil y juvenil, nos va a hacer mucha falta, nos va a hacer mucho, por todo. Además, porque la hacemos en un sitio muy lindo, que es la Casa de la Cultura de Pasto, que es un sitio central, una casa antigua, y donde esa feria tiene una característica muy especial y es que no van instituciones educativas, van muy pocas. La mayoría dura 4 días y los 4 días van las familias, va papá o abuela con sus nietos. Es decir, es una feria muy linda que se mueve alrededor de la familia. Entonces, nos va a hacer súper falta. La vamos a hacer por internet, vamos a ver cómo nos va, pues tenemos que hablar con la Filbo, cómo moverla mejor a través de redes, pero la vamos a hacer porque es como un compromiso con la ciudad. Nosotros siempre hemos pensado en la ciudad, la ciudad necesita esto. Y la de septiembre, pues esperemos, ¿no? Esperemos, todavía no perdemos las esperanzas que sí, pues si no, también recurriremos a hacerla virtual y mover otras cosas más interesantes alrededor de cómo pues estamos aprendiendo de ustedes, de la Filbo, eh, cómo lo está haciendo, siguiéndola todo el tiempo para ver cómo funciona, qué hay, cómo, que sí, que no, pero la idea es que las ferias del libro para Pasto son necesarias. Hemos ido formando públicos, que es lo interesante de esto, que la formación
de lectores y de públicos para una feria no es fácil. Nosotros empezamos con más o menos 250 visitantes y vamos más o menos en 11.000. Entonces, es eso, ¿no? Poder mover público, poder formar lectores, poder ofrecer libros diferentes para la feria. Entonces, el año pasado con la librería Colombia fue maravilloso, se movió muy bien. Queríamos este año tener todo eso, pero bueno, hay que esperar y replantearnos. Sí, yo creo que todos estamos repensando cómo llegamos a nuestros públicos, así que si puedes aprender de lo que está haciendo la Filbo en este momento, genial. Y si necesitas más consejos, todos estamos aprendiendo. Te digo solo que para los organizadores esto ha sido muy divertido, así que para tu tranquilidad nos estamos divirtiendo mucho. Gracias, Mariela. Santiago. Cuéntanos, ¿qué extrañas de la librería ahora que está cerrada? ¿Qué es lo que más extrañas en este momento? Bueno, yo creo que uno siempre extraña el poder dialogar con el otro, ¿no? El poder establecer estas conversaciones larguísimas con los visitantes en torno a los libros, en torno a muchísimas cosas. Uno como librero termina de alguna u otra forma convirtiéndose también en la persona que escucha a la gente, ¿no? Eh, la librería donde nosotros estamos está ubicada en un sitio bastante lleno de oficinas, entonces la gente acostumbra a salir a la hora del almuerzo y preguntar por un libro, conversar y demás. Y es bonito porque muchos de esos lectores llegan a recomendarle también libros a uno. Entonces es un intercambio que va en doble sentido. Extraño esa conversación, extraño ese encuentro con la gente, extraño también las historias de Lili. Yo no sé si ustedes saben, pero bueno, lo voy a comentar para todos los que nos están viendo. Lili Ungar tiene 98 años de edad, ella es austriaca, residente en Colombia desde hace más de 80 años y todos los días se levanta a ir a la librería. Ella no ve su vida sin este sitio. Recomienda libros, ofrece tinto, en fin, es tremendo uno poder tener la experiencia de sentarse a hablar con ella. Es un libro abierto por donde se le mire, la lucidez que conserva es maravillosa. Y la extraño a ella, extraño todos sus comentarios y sus ocurrencias. Creo yo que eso es lo que en últimas envuelve el aire de la librería central, ¿no? La figura de Lili Ungar. Tan lindo. Olvidé preguntarles cómo están teniendo ese contacto con el público a través de redes, qué estrategias están implementando. Viviana. Léeme, nosotros sí nunca hemos manejado una tienda virtual, no hacemos despachos porque es un espacio, pues somos una ciudad pequeña, gente que va a la librería y nos visita, o los clientes que siempre están en la librería, en las actividades, pues digamos que ellos sí han estado en contacto, nos hemos organizado para poder ir a la librería y sacar un par de títulos que digamos que ya se habían pedido, que digamos que por el mismo aislamiento y todo, quieren revisarlos con los chicos. Se han prestado algunos de la biblioteca que tenemos, que les contaba que es gratuita, que es sin cover en la librería, también para que las familias los compartan. Digamos que nosotros, bueno, yo soy la fundadora y librera del Léeme y Leeré, pero pues detrás de hay familias enteras y editoriales y amigos que siempre han empujado al Emi Leeré y han estado ahí, pues ellos son los que están como más pendientes, tratando como de mover la librería con los amigos, de recomendar uno que otro título. No hicimos ninguna actividad, la verdad, por un poco el tema de disponibilidad de nosotros como Stop, somos una librería muy pequeña y pues digamos que esa es una nueva actividad que tenemos, que es como replantear y aprovechar los medios tecnológicos para todo el proyecto
para la tienda virtual, para los pagos, porque tampoco lo teníamos como acondicionado, pues digamos que nosotros siempre queremos que sea un punto de encuentro y que la gente visite las librerías, entonces nunca lo habíamos contemplado. Así que lo hemos seguido haciendo como se hacía normalmente, esta es la librería, qué días puede acercarse a la librería para sacar unos libros y lo hemos hecho de esa manera, pero sí, por lo menos tuvimos un par de clientes de Medellín que querían hacer unos regalos cerca a Yopal, por teléfono, digamos que la gente que le interesa de verdad los libros, pues no es impedimento hacer una transferencia o ir uno a la librería, incluso mandarles fotos, decirles qué hay, entonces no, digamos que tampoco nos ha afectado para tener contacto con las personas que son clientes y son lectores del. Gracias, Viviana. Mariela, cuéntanos cómo estás manteniendo el contacto con ese público de tu librería. Bueno, después de ese impacto inicial, que bueno, hay que cerrar, eh, empezamos a hacer, llevamos ya 44 lectores en voz alta, 44 lectores diferentes en voz alta desde la página de la librería. Esto es increíble, pero hemos aumentado mucho la cantidad de seguidores de la librería. Entonces, el hecho de hacer esa lectura, y no son lectores especializados, son padres de familia que nos quieren acompañar, los amigos del club de lectura, bueno, mucha gente que ha querido, ya llevamos 44 lecturas con 44 libros diferentes desde diferentes partes del país. Entonces ha sido muy bonito. También seguimos con el club de lectura. Estamos ahora leyendo autores regionales. Y después del susto empezamos a vender a domicilio. Ha sido increíble. A mí me parece increíble lo que está pasando. Mucha gente por apoyo a la librería, pero digamos que el 30% de los compradores de esta temporada son clientes. El resto, el 70% son nuevos. Entonces ha sido buenísimo cómo fue cambiando. Es decir, todos los días hay gente nueva pidiéndonos libros, gente que no conocía la librería, que nos pregunta dónde queda. Ha sido maravilloso cómo la venta y no tenemos catálogo. Entonces, es estarles contestando, mandándoles el precio. A muchos padres me dicen, pero mándame fotos. Entonces, yo voy 2 veces en semana a la librería, tomo fotos, les envío, ellos hacen el pedido. Yo estoy encantada con lo que está pasando. Qué bueno que veas el lado positivo, ¿no? También como todas las personas de Pasto que no habían ido por alguna razón, ahora están empezando a buscarte y eso es muy interesante. Santiago, cuéntanos cómo está manteniendo la Librería Central el contacto con ese público que ya tenía y si ha creado nuevos públicos, como es el caso de Mariela. Pues sí, fíjate que de hecho en esta época yo estaba haciendo una revisión y es que antes de que yo llegara como librero, la central no tenía redes sociales, solo tenía Facebook, pero no era muy activo. Y yo pues en mi tarea de un poco llevar la librería a más público, dije, bueno, tenemos que entrar en el circuito de las redes y fue bendito, por así decirlo, porque ahorita todo lo que estamos haciendo es a través de Instagram. La gente nos pregunta los libros, la gente nos pide recomendaciones, eh, nos están siempre sugiriendo que traigamos nuevas cosas de editoriales extranjeras y demás. Ha sido muy bonita esa interacción. Aunque no tenemos un catálogo todavía funcionando en la web, vamos para allá. em,
la gente como que no se queda quieta, ¿no? Listo, si no tienen el catálogo, entonces preguntemos qué libros tienen, o generalmente tienen su listado de libros y a raíz de ello nos preguntan. Hemos estado haciendo despachos con las empresas de mensajería certificadas 2 días a la semana. Estamos haciendo despachos a todas partes de Colombia. Hace poco tuvimos una experiencia bastante bonita y nos contactó una persona del Amazonas y llegó preguntando por libros de Hermann Hesse. Solo teníamos 2 títulos y él quería casi que leer su obra completa. Entonces él dijo, no, hagamos algo. Recomiéndeme otros libros y yo escojo. Terminó escogiendo como 5 o 6 títulos porque le salía mucho más económico solicitar un envío con más libros que con pocos. Y fue un cliente que nos ganamos porque le gustó bastante la forma en que dialogamos y cómo cubrimos un poco esas necesidades de lectura que estaba teniendo. Y ahorita con la cuarentena, el público que estamos ganando es bastante joven y creo yo que esa era una de las apuestas de nosotros al empezar este año, llegar a un público mucho más joven y se está notando. Súper interesante. Bueno, voy a cerrar con unos comentarios del público. Voy a empezar con Lina Alejandra López. Dice, perdón, ella hace una pregunta que ya respondimos, que es cómo fue el inicio de las librerías. Ya cada uno le respondió. Fermina Ponce, gracias Santiago Díaz por hablar del origen de la librería central. Siempre es un placer escucharte. La Tierra de las Cordilleras dice, un fuerte abrazo para Mariela Guerrero, la librería Camino a Casa, y a Viviana Reyes de Lee Milere. Muchas gracias por darle un espacio a la Tierra de las Cordilleras en sus librerías y por ayudar a mis libros a alcanzar muchos corazones lectores en Colombia. Sigan adelante, dice María Francisca Hurtado. A mí la labor del librero me fascina, gracias. Dice Alba Inés Arias Figueroa. Es interesante cómo coinciden en que la crisis ha servido para reconocer nuevos lectores y compradores. ¿Por qué no se acercaban antes? ¿Qué no se hacía antes? Eso les dejo como reflexión. Muy interesante. Gracias, Alba Inés, por esa reflexión. Bueno, por último, quisiera mostrarles un anuncio importante de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI, que muestra en esta lista cuáles son las librerías que están haciendo despachos y reciben solicitudes, ya sea por vía telefónica, por las redes sociales, por la página web. Entonces, esta lista siempre tratamos de dejarla al final del programa. ¿Se ve bien? ¿La están viendo bien? Perfecto. Para que sepan también es importante no solamente pues promover la campaña Adopta una librería, que tiene que ver con convocar a la ciudadanía a donar, sino también promover la compra en librerías, que es el segundo mensaje más importante de este programa. Así que bueno, yo le doy las gracias a todos. Sigan nuestra programación de la Filbo en Casa y todas las tardes tendremos a las 4:30 de la tarde este programa con diferentes libreros y diferentes libros por recomendar. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar aquí.